Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En este episodio vamos a hablar del contenido del artículo ¿Qué son los grandes modelos de lenguaje? El texto de IBM que ofrece una explicación detallada sobre los grandes modelos de lenguaje, definiéndolos como modelos fundamentales entrenados con vastas cantidades de datos capaces de comprender y generar lenguaje natural. Explica que los LLM han impulsado la inteligencia artificial IA generativa al convertirse en la base de diversas aplicaciones empresariales, contrastando con los modelos de dominio específico. El artículo describe cómo funcionan los LLM, utilizando arquitecturas de transformadores y aprendizaje profundo para predecir la siguiente palabra, y detalla una variedad de casos de uso que incluyen chatbots, generación de contenido, análisis de sentimientos y asistencia en la codificación. Por último, el texto aborda la importancia de la gobernanza y trazabilidad de la IA para garantizar que el uso de estas tecnologías sea fiable, responsable y seguro. Todo el audio está potenciado con inteligencia artificial a través de herramientas como Notebook LM y Google AI Studio. Aunque siempre habrá diferencia por la interpretación entre el contenido del artículo y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Es increíble la rapidez con la que palabras como, IA generativa o ChatGPT se han colado en nuestras conversaciones. En todas partes. Parece que han surgido de la nada y de repente están por todos lados. Pero esto plantea una pregunta que va más allá de la novedad, ¿no? ¿Estamos simplemente ante una herramienta más sofisticada, una especie de calculadora de palabras? ¿O de verdad estamos viendo nacer una nueva forma de inteligencia que apenas empezamos a comprender? Esa es la pregunta del millón. Y es fascinante porque la respuesta no es sencilla. Lo que vemos como una explosión así de repente es en realidad la culminación de décadas de avances en redes neuronales. Claro. Sin embargo, el documento técnico de IBM que tenemos como base para el análisis de hoy apunta a que algo fundamental sí ha cambiado con la llegada de la arquitectura transformador. Exacto. Y esa es la tecnología en la que nos vamos a sumergir, los grandes modelos de lenguaje, los LLM. Nuestra misión hoy es usar este documento de IBM como un mapa para desentrañar no solo qué son y cómo funcionan, sino por qué están causando este terremoto. Queremos entender la sustancia detrás de todo el ruido mediático. Y un buen punto de partida que el documento subraya desde el principio es el concepto de modelos fundacionales, o Foundation Models. Modelos fundacionales. Sí, y esto es más que una etiqueta, es un cambio de paradigma. La IA tradicional creaba un modelo para una sola tarea. Uno para el spam, otro para traducir, otro para imágenes. Eran especialistas. Vale, los LLM son generalistas. Un único y enorme modelo fundacional como GPT-4 o Llama puede adaptarse para hacer cientos de cosas distintas. Es un cambio económico y estratégico brutal. O sea, pasamos de tener un taller lleno de herramientas a tener una única plataforma que se puede reconfigurar. Me gusta ese concepto de plataforma. Pero vamos a lo básico. El documento menciona nombres que ya no suenan a todas. GPT-4 de OpenAI, Llama de Meta, Palm de Google. ¿Qué es lo que hace que un modelo de lenguaje sea grande? ¿Es solo una cuestión de tamaño? El tamaño es el factor más obvio, sí, pero no lo es todo. Un LLM, por definición, es un modelo entrenado con una cantidad de datos casi inimaginable, de patrones, sintaxis, semántica, contexto e incluso algo parecido a razonar. Espera, el documento lista las capacidades: generar texto, traducir, resumir, pero seamos honestos, muchas de esas cosas ya las hacían otras tecnologías, aunque peor. ¿Qué es lo que hace un LLM que sea realmente revolucionario y no solo, una mejora? La versatilidad y la coherencia a gran escala. Una tecnología anterior podía traducir una frase, pero un LLM puede traducir una novela manteniendo el estilo del autor. Claro. Podía resumir un párrafo, pero un LLM puede sintetizar un informe financiero de 50 páginas y luego responder preguntas sobre él. La diferencia no es solo cuantitativa, es cualitativa. Como dice el documento de IBM, su habilidad clave es inferir a partir del contexto. Y su contexto es muchísimo más amplio que el de cualquier sistema anterior. De acuerdo.
El contexto es la clave. Y aquí es donde el documento saca la cifra que siempre suena a marketing para impresionar. Funcionan gracias a miles de millones de parámetros. ¿Significa eso que más es siempre mejor? ¿Un modelo con el doble de parámetros es el doble de inteligente? No necesariamente. Y esa es una excelente pregunta. Piensa en los parámetros no tanto como el tamaño del cerebro, sino como la riqueza de su experiencia vital, por así decirlo. Ah, vale. Más parámetros le permiten capturar matices muy sutiles del lenguaje. La diferencia entre sarcasmo y sinceridad, el tono formal de un email, la estructura de un soneto. Sin embargo, y esto es crucial, si entrenas a un modelo gigante con datos de mala calidad, con sesgos o con información falsa, no obtendrás un genio. Obtendrás un experto en decir tonterías con una confianza absoluta. Claro, basura entra, basura sale. Exacto. La calidad de los datos es tan importante, o más, que la cantidad de parámetros. Entendido, no es solo fuerza bruta. Esto me lleva a la mecánica interna. Una cosa es decir que aprenden y otra es entender cómo una máquina llega a comprender y escribir. El documento de IBM, como ya has mencionado, apunta a la arquitectura transformador y a un concepto que suena casi poético: el mecanismo de atención. Es la pieza central. La analogía perfecta es cómo leemos nosotras. Si lees la frase, el gato se sentó en la alfombra, pero estaba mojada, tu cerebro no le da el mismo peso a todas las palabras. No, claro. Inmediatamente conectas mojada con alfombra, no con gato. El mecanismo de atención permite al modelo hacer justo eso. Al generar una nueva palabra, puede mirar hacia atrás en el texto de entrada y decidir qué palabras anteriores son las más importantes para entender el contexto. O sea, una memoria a corto plazo, pero mucho más potente, mucho más. Antes de los transformadores, los modelos tenían una memoria muy limitada. Ahora pueden mantener el contexto a lo largo de miles de palabras. Vale, es como una memoria selectiva y contextual. ¿Y el proceso para adquirir ese conocimiento? El documento lo describe como aprendizaje autosupervisado. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que no necesita que un humano le etiquete cada dato. No hay nadie diciéndole, esto es un verbo, esto es un sujeto. ¿Aprende solo? Aprende por sí mismo a partir de la estructura del propio lenguaje. El proceso muy simplificado es este. Primero, el texto se descompone en piezas, llamadas tokens, Tokens, vale. que pueden ser palabras o trozos de palabras. Luego, estos tokens se convierten en representaciones numéricas, en vectores, que es el lenguaje que entienden las máquinas. A esto se le llama embeddings. ¿Y una vez tiene el lenguaje troceado y convertido en números, empieza el juego? Exacto. El juego es predecir el siguiente token. Coge un texto, oculta la siguiente palabra y trata de adivinarla. Compara su predicción con la palabra real, ve su error y ajusta un poquito sus miles de millones de parámetros para hacerlo mejor la próxima vez. ¿Y eso repetido una y otra vez? Imagina repetir ese proceso miles de millones de veces, con casi todo el texto que la humanidad ha digitalizado. El resultado es un modelo que ha interiorizado las reglas y los patrones del lenguaje de una forma asombrosamente profunda. Pero aquí es donde veo un problema. Si solo aprende a imitar estadísticamente lo que hay en Internet, ¿no aprendería también toda la toxicidad, los sesgos y las falsedades que hay ahí fuera? ¿Ese entrenamiento inicial no puede ser el final del camino si una empresa quiere usarlo? Has dado en el clavo, totalmente. El modelo base es como un genio increíblemente inteligente, pero sin ningún tipo de filtro social o ético. Claro. Por eso, como explica el documento, la fase de refinamiento es absolutamente crítica. Y aquí destaca una técnica llamada RLHF. RLHF, aprendizaje por refuerzo con feedback humano. Eso es. Suena complejo, pero la idea parece sencilla. Humanos corrigiendo a la máquina. Exacto. En esta fase, los humanos evalúan y puntúan las respuestas del modelo. Le dicen, esta respuesta es útil y segura, esta es tóxica, esto es una invención. Este feedback se usa para entrenar al modelo a alinearse mejor con los valores humanos. Vale. Pero aquí está la clave que el documento de IBM implica y que muchas empresas no ven al principio. El RLHF no es solo una red de seguridad para evitar un desastre de relaciones públicas. Es en esencia el proceso de codificar los valores de tu marca directamente en la IA. Ah, eso sí muy interesante. No es una medida defensiva. Es parte del ADN ético y de la personalidad que le das a tu modelo.
Eso cambia la perspectiva por completo. No se trata solo de evitar que diga cosas malas, sino de enseñarle a decir las cosas correctas al estilo de tu empresa. Precisamente. Es la diferencia entre un modelo genérico y un activo corporativo fiable. Por eso el documento habla tanto de reducir las alucinaciones. Esas respuestas que suenan convincentes, pero son falsas. Exacto. Para una aseguradora o un banco, una alucinación no es un error curioso, es un riesgo legal y financiero masivo. Vale, con esa red de seguridad y ese ADN de marca, el modelo pasa de ser un experimento de laboratorio a una herramienta empresarial. Esto nos lleva directamente a las aplicaciones. Siendo una herramienta tan versátil, me imagino que las empresas no están invirtiendo miles de millones solo para tener chatbots un poco más amables. Ni mucho menos. La IA conversacional es solo la punta del iceberg, aunque sea muy visible. Donde realmente está cambiando el juego, según los casos de uso del documento, es en la automatización de tareas cognitivas de alto nivel. Por ejemplo, La generación de contenidos, borradores de correos, artículos, campañas de marketing. Tareas que antes llevaban horas, ahora se hacen en minutos, liberando a los humanos para la parte estratégica. el documento también menciona el análisis de sentimientos y la generación de código. Esto último me parece especialmente disruptivo. Lo es. El análisis de sentimientos a gran escala permite a una marca entender en tiempo real qué opinan miles de clientes en redes sociales y reaccionar al instante. Y la generación de código está transformando la propia programación. Ayuda a los desarrolladores a ser más rápidos. Más rápidos, va a depurar errores e incluso, algo que parece ciencia ficción, a traducir código de un lenguaje de programación antiguo a uno moderno. Eso soluciona un dolor de cabeza técnico que cuesta millones a las grandes empresas. La lista que describe el documento es enorme. Resumen de informes, traducción. Mencionas la traducción, pero ¿es realmente tan buena? Porque yo sigo viendo traducciones automáticas que no captan el doble sentido, el humor o el contexto cultural. ¿No estaremos exagerando un poco sus capacidades reales frente a las demos que nos enseñan? Es una objeción muy válida. La perfección absoluta aún no se ha alcanzado, sobre todo en tareas con una gran carga cultural o creativa. Sin embargo, para la mayoría de usos empresariales, Como traducir un manual técnico, exacto, o correos internos, informes. La calidad es ya muy superior a la de sistemas anteriores y elimina barreras de comunicación de forma muy efectiva. El texto de IBM es pragmático. No se enfoca en si puede escribir poesía, como Lorca, sino en si puede optimizar un proceso de negocio. Y la respuesta es un sí rotundo. Un momento. Si una IA escribe código que luego tiene un fallo de seguridad catastrófico o da un consejo financiero erróneo que causa pérdidas, ¿quién es el responsable? buena pregunta. El programador que usó la herramienta, la empresa que la desarrolló, el cliente que la implementó. Esto abre una caja de Pandora legal. Exacto. Y esa es la pregunta que nos lleva directamente al último y quizás más importante pilar del documento, la gobernanza. Sin un marco claro de responsabilidad, la adopción masiva de estas herramientas se frena en seco. El entusiasmo tecnológico choca con la realidad legal. Totalmente. Por eso IBM insiste tanto en que los cimientos de la IA empresarial deben ser la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas. Suena bien en teoría, pero ¿cómo se consigue eso en la práctica? ¿Cómo haces que una caja negra de miles de millones de parámetros sea transparente? Ahí es donde el documento introduce un concepto clave: la trazabilidad. Trazabilidad. Significa ser capaz de rastrear todo el ciclo de vida del modelo. Poder responder preguntas como ¿con qué datos se entrenó exactamente? ¿Qué versión del modelo generó esta respuesta específica? ¿Quién y cuándo aplicó el refinamiento RLHF? Esta trazabilidad es lo que permite que el sistema sea auditable, para poder investigar si algo sale mal, investigar el porqué, identificar la causa raíz y rendir cuentas. Sin este nivel de gobernanza, como bien dices, es una bomba de relojería legal. Bien, creo que el mapa del documento de IBM nos ha dado una visión bastante completa. Empezamos con esa pregunta inicial sobre si esto era solo una herramienta o algo más. Hemos visto que son plataformas versátiles, no herramientas de un solo uso. Cierto. Hemos desmitificado los parámetros y entendido la importancia de la calidad de los datos. Hemos visto cómo la arquitectura transformador y su mecanismo de atención les da una memoria y un contexto sin precedentes, y cómo el refinamiento con feedback humano no es un simple filtro,
sino una forma de inculcarle valores y personalidad. Y todo esto culmina en la necesidad de una gobernanza estricta para que estas capacidades tan potentes sean fiables en el mundo real. Eso es, el recorrido deja claro que son mucho más que una simple calculadora de palabras. El potencial de optimización y automatización es inmenso. Sin duda. Y volviendo a esa pregunta inicial, el documento de IBM, lógicamente, se centra en el potencial para las empresas, pero nos deja con una reflexión final que va un paso más allá y que el texto no explora. ¿Cuál sería esa reflexión? El documento presenta los LLM como herramientas para aumentar la eficiencia humana en tareas cognitivas: resumir, traducir, analizar, programar. Pero a medida que estas herramientas se vuelven más y más capaces y se integran en el tejido de todas las industrias, ¿cómo redefine esto el propio valor del trabajo humano? Claro, cuando capacidades que antes requerían años de estudio y experiencia se vuelven accesibles a través de una simple llamada a una API, ¿qué habilidades se vuelven verdaderamente insustituibles? La pregunta ya no es qué pueden hacer las máquinas, sino qué nos queda por hacer y qué valoramos a nosotros los humanos. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.